Seguimos en Round, seguimos en este episodio 10 de este proyecto digital de la Universidad Nacional de Río Negro. Como habíamos adelantado, vamos a estar hablando ya mismo de lo que es la evolución del empleo en Argentina y poder proyectar un poquito cómo es el mercado de trabajo que se viene, el mundo de trabajo que se viene, ponernos un poco en el lugar de las personas jóvenes, las que hoy se están formando para el mundo del trabajo o las que están entrando en el mundo del trabajo ahora y también hacernos una idea de qué viene pasando, cómo viene evolucionando este mundo del empleo y hacia dónde podría ir yendo, quizás aventurar algún pronóstico, alguna tendencia. Para eso nos conectamos justamente con un especialista en esto. Él es analista en protección social, su nombre es Manuel López Méndez, es integrante de el CIPEC. ¿Es así? Sí, CIPEC es una organización independiente sin fines de lucro que justamente genera conocimiento para generar recomendaciones que sirvan a construir mejores políticas públicas. Bueno, un especialista en lo que es el empleo joven y la política del empleo joven, la política pública del empleo joven, Manuel López Méndez, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Round. Buen día a todos y todas, todo bien por acá. Bueno, nos alegramos un montón, es un tema que nos interesa, siempre queremos saber de esto y bueno, por fin podemos hacer esta nota y empezar como a construirnos alguna idea, a hacernos alguna idea. Es un tema súper complejo, podés ayudarnos a generar un poco la foto antes de preguntarnos hacia dónde va. Caracterizar un poco lo que es el universo del empleo en Argentina, por donde te parezca llamativo hacer esta foto. ¿Cuáles son las características del empleo argentino? ¿De qué se trabaja y cómo en Argentina? Describilo como a vos te parezca llamativo, por su composición, por su estabilidad, por sus derechos, por la diferencia entre hombres y mujeres, por donde te parezca llamativo. Hacenos un poquito la radiografía de qué es trabajar en Argentina. Bien. En general, en Argentina lo que tenemos es un mercado de trabajo que viene de nuestra historia de empleo quizás industrial, empleo de construcción, sobre todo en los 90 en adelante. Lo que vimos fue un creciente proceso de mayor informalidad en el empleo, ¿no? Eso sí es como la nueva tendencia de las últimas décadas, mayor informalidad. Una desocupación que si bien ha ido variando, sobre todo después de la crisis del 2001, que quizás fue el pico, ¿no?, en lo que fue desocupación, ha ido bajando. En los últimos años quizás no, el mayor problema en Argentina no es de desempleo por el momento. En los últimos años quizás sí ha habido un problema más de ingresos, y todos estos problemas, tanto la informalidad como la desocupación, como los ingresos en general, son peores cuando uno ve las estadísticas en los jóvenes. Es decir, los jóvenes en Argentina tienen mayores problemas para conseguir empleo. Cuando consiguen ese empleo, en general hay más situaciones de informalidad. Y además de esto, en general, los jóvenes tienen trabajos que duran menos tiempo, que van variando, van rotando de sector. En general, en Argentina también el empleo joven está asociado quizás a trayectorias educativas más cortadas, es decir, personas que quizás no terminaron el secundario o no terminaron todavía la carrera universitaria y ya ingresan al mercado laboral. Y a todo esto sumar quizás sí la cuestión de género, que el mercado laboral en Argentina tiene sigue patrones muy, muy importantes de acuerdo a lo que son los cuidados, sobre todo para las mujeres. Se ven muchas cuestiones ahí respecto a las mujeres cuando tienen hijos. En Argentina en general se ve como que hay una cierta retracción del mercado laboral de las mujeres, porque el cuidado lleva tiempo, el cuidado requiere de ingresos si uno quisiera salir a trabajar, o mismo por decisiones de esas personas.
Para empezar a detallar, yo me quedé con recién mientras hablaba Manuel, decías jóvenes que por lo general terminan el secundario, empiezan la universidad, pero más o menos, ¿qué franja estamos hablando cuando decimos los jóvenes en Argentina? ¿Qué estudio han hecho y sobre qué franja puntual? Sí, en general nosotros cuando hablamos de jóvenes tomamos dos tramos, que es de 18 a 24 o 18 a 29. Y en cualquiera de estos dos tramos lo que vemos es esto que decía yo, de que cualquier problema del mercado laboral en los jóvenes se ve mucho más fuerte. Como para dar algunos números, la desocupación en este momento en Argentina, a finales del año pasado, era el 6%, en jóvenes era el 18%, ¿no? También esta franja que digo 18 a 29. Lo mismo con la informalidad, en todo el mercado laboral la informalidad es del 36%, es decir, 1 de cada 3 asalariados no está registrado. En los jóvenes es el doble, es el 66%, o sea, 2 de cada 3 jóvenes no están registrados, su empleador no está haciendo los aportes correspondientes para la jubilación, digamos. Bien, está bueno el dato y la foto. Evidentemente hay un problema con el empleo joven y eso puede explicar muchas cosas. Yendo de lo general a lo particular, ahora nos seguimos metiendo con la coyuntura, pero evidentemente estamos... Hasta el cambio de siglo lo implica, estamos cambiando de época, hay una disrupción tecnológica, hay cambios políticos, hay cambios en la forma que tiene el propio capitalismo global. Ahora, ¿le podemos seguir pidiendo al siglo XXI las mismas políticas y derechos de empleo? ¿Te parece que le pedimos en el siglo XX? ¿Te parece que se va a mantener el empleo tal como lo conocíamos o lo conocemos en el siglo XX? Ahora, en lo que se viene. Bien, creo que claramente va a haber cambios y está habiendo cambios y es importante que Argentina pueda adaptarse a esos cambios. Adaptarse a esos cambios significa mantener cierto nivel de protección a los derechos de los trabajadores, que en general Argentina ha tenido, pero sí adaptarse a nuevas modalidades de trabajo, a nuevas modalidades de contratación que quizás sí requieren otro tipo de legislación, otro tipo de políticas, y al mismo tiempo sí, igual a veces la cuestión más novedosa se lleva la marca de algunos problemas inclusive que no tenemos resueltos del siglo pasado, si uno quiere verlo de esa manera. Entonces nosotros, además de proponer quizás estas cuestiones más novedosas y decir, bueno, renovar la legislación y pensar en nuevas modalidades de empleo, pensar el trabajo de plataforma, también creemos que hay cuestiones más tradicionales que uno puede pensar desde la política pública sobre la que todavía se puede trabajar y se puede trabajar mucho, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la formación profesional, el ingreso a trabajos a través de contratos de aprendizaje, ordenar la oferta educativa, sobre todo la oferta educativa técnica de Argentina. Son cuestiones que obviamente son importantes ahora y hay que hacerlas de acuerdo a las nuevas tendencias y a los nuevos empleos que ofrece el mercado, pero que digo, no necesariamente son una característica del siglo XXI, sino que son cuestiones que se pueden encarar inclusive para empleos tradicionales, digo, empleos del trabajo de la construcción quizás son más tradicionales y bueno, y necesitamos apuntar ahí a ordenar el sistema de formación profesional en Argentina, promover los contratos de aprendizaje, promover distintos esquemas de incentivos a la contratación de jóvenes. Me parece que hay un montón de espacio para avanzar. Hablabas de una reforma laboral y una transformación de la legislación que, según lo que adelantás, ayudaría a revertir este problema. ¿En qué puntos debería centrarse una reforma laboral? Porque se está hablando de reformar el mercado de trabajo. ¿Cuál sería una reforma laboral que ayudaría? Nosotros creemos ahí, en principio, por lo menos para lo que es la cuestión del empleo joven, que es lo que tenemos más estudiado, creemos que una de las reformas más importantes que hay que hacer en este momento, y que es una reforma que se tiene que hacer a través de un diálogo tripartito, que incluya al gobierno, incluya a los sindicatos, incluya a las cámaras empresariales. En primer lugar,
Argentina tiene que tomarse el trabajo de ordenar la formación profesional. Argentina tiene una formación profesional, digamos, por fuera de las universidades que está muy dispersa. Entonces, los sindicatos tienen formación profesional, hay universidades que dan formación técnica, hay empresas que dan formación técnica, hay institutos privados de formación técnica, y Argentina tiene un problema que toda esa oferta está desorganizada, está dispersa, no está homologada, es decir, uno a veces puede hacer un curso para ser técnico de determinada práctica, de arreglar aires acondicionados, determinada parte de la construcción, nada, y uno tiene ese diploma y no está tan claro qué significan esos diplomas. Entonces, no está tan claro si es lo mismo el mismo curso con el mismo nombre dado por un sindicato que por una institución privada, que por una universidad que también puede dar cursos profesionales. Entonces, me parece que en Argentina una de las primeras cosas que hay que hacer es ordenar eso, porque eso ayuda a los trabajadores, en primer lugar, a que si se quieren formar, sepan que se están formando en algo que después, cuando van a buscar trabajo, el empleador también recibe eso y sabe que, bueno, si esta persona tiene un certificado que dice que hizo este curso y es un técnico nivel 1 de tal especialidad, está certificado, no importa dónde lo hizo. Esto, sobre todo en un país como Argentina, que es un país muy grande, es importante ordenarlo. Y de nuevo, esto siempre es importante pensarlo en un diálogo entre los gobiernos nacionales, provinciales, los sindicatos y las cámaras empresariales. Perdón. No, lo otro que iba a aclarar es que otra cuestión que Argentina puede avanzar, sobre todo en lo que es empleo joven, en lo que es la reforma de la legislación, es algo que ya existe pero que se usa muy poco, que es la cuestión de los contratos de aprendizaje, que básicamente son contratos que forman al trabajador mientras está trabajando, que tienen algunos beneficios tanto para el trabajador como para el empleador, y que en este momento no se utilizan por dos razones principalmente. La primera es la desconfianza por parte de los trabajadores de que estos contratos sean alguna forma de ocultar cierta flexibilización, pero también se usan poco por parte de los empleadores porque hay cierto temor, a veces justificado, a veces no, a que si usan estos contratos después haya litigiosidad, un juicio. Entonces, avanzar con contratos de aprendizaje significa mejorar la ley actual para que no queden estos grises que puedan generar temores al empleador o al empleado, y además que permitan que esto, o sea, que los contratos de aprendizaje se realicen a través de los convenios colectivos, y eso significa que sindicatos y empresarios, o sea, trabajadores y empresarios, puedan discutir cómo esos contratos de aprendizaje toman forma en cada rama de actividad. Digo, en la construcción serán distintos que en gastronomía, que en comercio, es decir, creemos que ahí también hay una oportunidad a través del diálogo tripartito y la institución de los contratos de aprendizaje en los convenios colectivos de trabajo. Ahí recién mencionabas la readecuación, si se quiere, del marco legal en lo laboral. También hablabas de formación para los conocimientos y de profesionalización de esos conocimientos. Ahora, ¿qué otros, eso como desafío, ¿no? Pero ¿qué otros desafíos encuentra en Argentina esta implementación de una política de empleo joven? Bien. Bueno, los desafíos son múltiples. En primero desafío, creo que es más un desafío de inercia, es decir, que no es un tema que haya cobrado relevancia, y un tema, si hay que sentar a sindicatos, trabajadores, gobierno, implica que alguien tiene que liderar ese proceso. No ha sido una prioridad, y creo que la misma inercia hace que el sistema siga funcionando de esta manera, disperso. Si el Instituto de Formación Privada quiere hacer un nuevo curso, lo hace. Si la universidad quiere hacer un nuevo curso, lo hace. Digo, me parece que hay una cuestión de inercia, en principio.
Después obviamente va a haber cuestiones de intereses y por eso para que una política de empleo joven funcione sí o sí se tiene que hacer a través del diálogo, porque si uno diseña una política que no incluye a los sindicatos, eso claramente después va a tener veto de parte del actor que va a estar defendiendo el Claro, interés de... Emanuel, perdón que te pise. Lo que parece es como que hay un problema, hay la necesidad de generar políticas, pero en esta necesidad de generar una reforma, que evidentemente la hay porque está generando problemas, la situación actual, pareciera que los que toman la iniciativa son el mercado del sector privado y se traduce, como decís vos, en una excusa para flexibilizar. Entonces, ¿cómo hacer para implementar algo sin a la vez perder derechos? O sea, para ajustarlo, para sintonizarlo con la nueva situación sin que se traduzca en una pérdida de derechos. Completamente, sí. Obviamente esto depende mucho del contexto político, depende mucho del contexto económico. Digo, en situaciones de caída del empleo, obviamente es lógico que los sindicatos se encuentren, por ejemplo, a la defensiva y no estén pensando quizás en estas cuestiones de mediano o largo plazo. A ver, ahí, de nuevo, primero frenar esta inercia de cómo funciona y segundo, creo que es importante esto que decís vos de que si la iniciativa la tiene solo el sector empresario, si la iniciativa la tiene solo el sector del gobierno a la hora de presentar reformas y tiene cierta ideología, probablemente nos encontremos en una situación como la que decís vos. Quizás también lo que uno tiene que empezar a pensar es que existen nuevas modalidades de empleo y que inclusive los sindicatos, y algunos de hecho lo han trabajado, nosotros hemos tenido conversaciones con sindicatos, que la idea es reformar y modernizar el mercado de trabajo y eso no necesariamente implica flexibilizar y quitar derechos, y por eso hay que incluir a los sindicatos en la discusión y no solo incluirlos, digo, tienen que liderar, tienen que promover esta discusión. Obviamente el contexto político, el contexto económico van definiendo las prioridades y ahí se hace difícil. Nosotros el año pasado desde CIPEC estuvimos dialogando tanto con cámaras empresarias como con sindicatos, como con agrupaciones de sindicatos, todas estas propuestas. En general hay un consenso muy alto respecto a la necesidad de esta política e inclusive a los lineamientos generales de las políticas que yo nombraba. Existe un consenso ahí importante. Hay una cuestión de prioridades, hay una cuestión de poner el tema en agenda, hay una cuestión, de nuevo, hay momentos mucho más defensivos, hay también una cuestión que en Argentina, en general la discusión salarial, por una cuestión lógica, también se suele llevar todo el tiempo de discusión entre sindicato, gobierno y empresario. Bueno, nosotros de CIPEC proponemos que también hay espacio para pensar esto, cuestiones más de mediano plazo, de largo plazo, que al fin y al cabo terminan siendo una inversión, implican en alguna medida seguramente algún aumento del gasto, también pueden implicar mejorar el gasto, porque la forma en que hacemos la formación técnica laboral en este momento dispersa también es muy ineficiente en cuanto al gasto. Entonces, también hay una posibilidad de pensarlo desde la cuestión económica, si uno lo quiere, de pensar que mejorar la formación laboral, que promover los contratos de aprendizaje, que promover y generar incentivos a la contratación de jóvenes, especialmente en pymes, es una inversión. Y esto es una discusión que de nuevo tiene que ser tripartita, tiene que incluir a todos los actores para que todos logren beneficiarse y también justamente y sobre todo para que no se perjudiquen quizás los trabajadores y los jóvenes, que son para quienes estamos pensando esta política. Manuel, ¿y qué tan lejos estamos de esta organicidad y de este norte que parece tan claro y que nos brindaría, o por lo menos a los jóvenes les brindaría la oportunidad de insertarse en el ámbito laboral?
Claro, porque de no una manera parece más clara. muy cercano, sobre todo porque... En el contexto. Bueno, no sé, se está por votar una ley la ley base que lo que plantea es mayor periodo de prueba, más facilidades de contratación más flexibles, se está celebrando en discursos públicos políticos la licuadora del salario, se está celebrando la motosierra. Digo, no parece ser un contexto auspicioso para los derechos laborales y las políticas sociales. Entonces, vuelvo a retomo, es como un Estamos muy asterisco en la lejos. pregunta de Mari. Sí. Sí, creo que ahí el desafío en algunas cuestiones es que técnicamente no son cuestiones complejas, es decir, son cuestiones en las que hay que sentarse y dedicarle tiempo y sobre todo iniciativa política. Digo, ordenar la formación profesional en Argentina, por ejemplo, es algo que lleva a que los actores se tengan que sentar, que tengan que discutir. Nosotros de CIPEC creemos que en este momento, quizás a diferencia de años atrás, por lo menos en los actores empresariales y sindicales existe cierto consenso de que hay que hacer políticas que favorezcan el empleo joven, que generen incentivos, promover los contratos de aprendizaje y ordenar, como que el consenso respecto al norte está. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de lograrlo? Es difícil determinarlo. Los contextos políticos también cambian a veces rápidamente, entonces es difícil saberlo. Desde CIPEC nosotros promovemos que la discusión esté presente, que esté cada vez más presente, que llegue a los actores que eventualmente pueden decidir y aportar. Y nada, y seguiremos trabajando para que sea lo antes posible y que sea de la mejor manera y de la manera más consensuada, porque además sabemos que muchos de los actores están de acuerdo que hay una necesidad de una política de empleo joven en este sentido. Déjame preguntarte por las universidades. Justamente vos rescatás como un espacio de intervención desde ahí, desde CIPEC, la educación, la formación. ¿Cómo ven el rol de las universidades en este contexto donde parece que los jóvenes son los que, o se evidencia que los jóvenes son los que la tienen más difícil? ¿Te parece que está conectado el mundo de la universidad, lo que ofrece la universidad, la promesa de insertarte en el mundo profesional también, que es uno de los pilares de lo que ofrece una universidad, ¿no? La posibilidad de vincularte como profesional en el trabajo? ¿Te parece que está conectado con el mundo del trabajo que se viene, el mundo de la universidad? Sí, a ver, en principio, primero a destacar, digo, que el sistema universitario argentino siempre ha formado y sigue formando grandes profesionales, que eso es algo que contribuye a que nuestra economía sea más productiva, que esas personas después cuando trabajan tengan mejores trabajos y que puedan ejercer mejor esos trabajos. Inclusive, así como uno ve que los jóvenes en cuestiones como decíamos antes, de desocupación, por ejemplo, los jóvenes en general están peor. Cuando uno va a la población con educación universitaria, la desocupación es muy, muy baja. Es decir, la educación superior en Argentina sigue siendo un factor muy importante de mejorar tu futuro laboral. En este sentido, seguramente también es necesario adaptar algunas cuestiones de la educación superior a las nuevas necesidades del mercado laboral y a las nuevas tendencias. Ahí ya quizás me excede de mi conocimiento, pero sí, claramente también debe haber alguna necesidad de adaptar, pero digo, así todo en Argentina, por lo que uno puede ver, tanto en informalidad, en desocupación, una persona, inclusive un joven, con nivel universitario completo, tiene una posición en el mercado laboral muy ventajosa, por suerte, y sigue siendo algo deseable y sigue siendo algo que el mercado laboral valora. Ni hablar de todos los beneficios personales que exceden lo económico que tiene la educación universitaria. Bien. Bueno, no sé si te queda alguna, Seba. No. Te deben quedar un montón. En realidad, sí,
me gustaría después en algún momento volver a charlar para ver cómo cambia todo, por ejemplo, de acá a fin de año o principio de año que viene, para tener el nuevo resultado. Me pensaba en esto de que también estuvimos hablando de todas las partes que están involucradas en esta posibilidad de cambiar o transformar o readecuar el mercado laboral joven, y pensaba también en todas las encuestas y todos los estudios que realizan ustedes, en la parte cualitativa, ¿qué respuestas por ahí obtienen que les sorprenden de los jóvenes a todo el trabajo que han realizado? Bien, quizás en la cuestión cualitativa sí vemos algunas cuestiones nuevas, digo, como que las grandes tendencias, nada, que es difícil definir cuál es el origen, pero digo, carreras laborales en las que uno ya no proyecta estar 40 años en una misma empresa, que es difícil en alguna medida también definir cuánto es producto de que ya las empresas no ofrecen que vos estés 40 años, cuánto es que los jóvenes no quieren estar 40 años en una empresa. Nada, claramente hay cambios cualitativos en el mercado laboral y en los jóvenes específicamente, pero nada, no, me parece que son cuestiones que son abordables y que no son imposibles. A veces cuando uno piensa algunos temas como grandes cuestiones sociales, uno tiende a decir, bueno, ya está, es una tendencia, cambió la cabeza de los jóvenes y lleva como quizás, que claro, como que es la frase común esa, ¿no? Como que ahora no a, buscan lo mismo, el empleo exacto, estable ya no va más. eso puede llevar quizás a veces a cierta sensación de que no se pueden hacer cosas, porque nada, cambiar la cultura siempre es una tarea demasiado grande. En cambio, nada, a veces nosotros de CIPEC creemos que todavía se pueden seguir haciendo cosas y que en el proceso se beneficien los jóvenes, las empresas y, bueno, la economía en general. Emanuel López Méndez es analista en protección social, es especialista en el estudio del empleo joven y integrante del CIPEC, una organización que trabaja para investigar, producir conocimiento que ayuda a construir mejores políticas públicas. Muchísimas gracias, Emanuel, por ayudarnos a meternos como de cabeza en un tema recontracomplejo, en un tema que nos llena de preguntas, que nos atraviesa todo el tiempo, y arrojar un poquito de luz acá seguro que es siempre mejor. Te saludamos y te deseamos algo que fuera de programa nos lo deseamos profundamente, que es que puedas ir a sacarte tu foto a la playa López Méndez, ahí en Brasil, en Isla Grande, que hagas todo el camino por la trilla y que tengas tu foto de López Méndez siendo López Méndez. Ojalá así sea pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. por este contacto y por el esfuerzo de aclararnos algunas cosas que nos preguntamos. Un abrazo, Emanuel López Méndez de CIPEC, pasó por RAM.